como les decía, tenemos aquí al diputado número 166 a la Asamblea de Representantes de Colombia, que es la curul que está reservada para un colombiano residente en el exterior. Y está con nosotros Freddy Castiblanco, que tiene una trayectoria increíble, es empresario, estudió medicina. Bueno, él nos va a platicar. Bienvenido, Freddy, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a Canadá, a Montreal. Estoy muy emocionado de compartir con ustedes, con su audiencia, y espero que les llegue también este mensaje a muchos colombianos acá en Canadá. Pues bueno, a ver, te cuento, esta es la candidatura a la Cámara de Representantes, al Congreso, por los colombianos en el exterior. Es un solo diputado, sí. Una curul, la 166. Sí, y yo soy el candidato de la Coalición Colombia. Nosotros somos una alianza de 3 partidos. El Polo Democrático Alternativo, que es el partido al que yo pertenezco, en cabeza por de Jorge Enrique Robledo, nuestro candidato al Senado, marcando el polo y el número 1 en el tarjetón. Con Claudia López, es la líder del Partido Verde, y Sergio Fajardo, de un movimiento que no es un partido, es Compromiso Ciudadano, y que es nuestro candidato a la presidencia. Exacto. Y bueno, nuestra propuesta es una propuesta de transformación de la realidad colombiana. Nosotros nunca hemos estado en el poder, en la presidencia. Más de 200 años hemos sido manejados por digamos, el establecimiento de derecha en Colombia. Desde luego la izquierda tampoco ha llegado, a la izquierda democrática. Nosotros somos una alianza, digamos que de centro-izquierda. Básicamente el modelo económico que nosotros planteamos es el de desarrollar la vocación productiva colombiana, de recuperar y de impulsar la producción manufacturera local. Digamos, tú eres mexicano, tú conoces bien el tema. Nosotros hemos sufrido un proceso de desindustrialización en Latinoamérica, bueno, y en los Estados Unidos. Hay un déficit manufacturero grandísimo con China, de más de 300 billones de dólares, con México, de más de 100 billones de dólares, que hay que explicar ese déficit manufacturero, porque en realidad México no es que esté produciendo mucho, sino que tiene grandes maquilas, y en realidad las piezas de los carros se producen en China. Esa es otra cosa. Con Corea, más de 20 billones de dólares en déficit manufacturero. Es decir, ese modelo de desarrollo ha afectado no solo a los Estados Unidos, sino a Latinoamérica. Pero adicionalmente, la economía colombiana se ha convertido en una economía dependiente del petróleo y de la minería. Eso ha generado el fenómeno de la enfermedad holandesa. Es costoso producir en Colombia, y bueno, nuestro plan es reactivar la economía colombiana, y queremos echar mano del conocimiento de los colombianos en el exterior. Hay unas estadísticas muy interesantes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el 39% de los colombianos que viven allí tiene títulos de posgrado, especialidades, en contraste con un 27% de la población general norteamericana. Entonces nosotros sabemos que tenemos un potencial enorme fuera del país, colombianos que pueden aportar al desarrollo de la nación. Y entonces la idea desde la curul es generar mecanismos que faciliten ese aprovechamiento de ese conocimiento y de ese emprendimiento para el desarrollo de la nación. Digamos que yo tengo hay 3 ejes temáticos. El primero tiene que ver con los derechos sociales, políticos, derechos humanos, desde luego, derechos culturales de los colombianos en el exterior. En ese eje temático, entonces, nosotros hablamos de muchos temas, pero digamos que básicamente son 16 puntos, pero yo le nombraría algunos rápidamente. Por ejemplo, nosotros hablamos de la homologación de la licencia de conducción de Colombia en el país que se habita. Esto se ve difícil, pero existe, por ejemplo, con España. Nosotros hablamos del seguro de calamidad para poder repatriar los cuerpos en caso de que fallezca un colombiano en el exterior y su familia quiera repatriarlo.
hablamos también del derecho a la salud y a la pensión, si un colombiano quiere un retorno productivo a Colombia, cómo hacerle acompañamiento y cómo rodearlo para que pueda ser efectivo. Digamos, ese es el eje temático de los derechos. Es importante entender que existen leyes. Tenemos leyes, los colombianos, la ley 1565 del 2012 o la ley 1465, leyes, la ley Retorno y ley nacional de las migraciones, que cobijan todos estos derechos, pero que no pueden ser implementadas porque no hay recursos suficientes destinados digamos, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Cancillería, pero hay una razón muy importante por la cual no llegan los recursos para los colombianos al exterior y el desarrollo de esos derechos, y es la corrupción. Colombia tiene un grave problema, 50 billones de pesos se los come la corrupción, Odebrecht y estas cosas. Adicionalmente, más de 50.000 millones de dólares de colombianos ultra ricos, del 0.01%, están en paraísos fiscales, y eso generaría un pago de otros 30 billones de pesos anuales que se pierden. Entonces la corrupción se come el dinero para el desarrollo humano, para el acceso a la salud, a la educación de calidad, y nosotros en Coalición Colombia planteamos precisamente eso, una lucha contra el clientelismo, contra la corrupción, pero decimos que la principal medida que debemos tomar en Colombia para combatirlo es no elegir a los mismos. Es eso. Es no elegir a los mismos que más de 200 años han destruido la nación. Perfecto. Oye, Freddy, esto está muy interesante, pero a nosotros nos gustaría conocer a Freddy Castellano. Sí. Karina quedó impresionado de tu currículum, de tu Sí, biografía, y entonces nos gustaría que Karina te pregunte algunas cosas para que nos platiques. porque, bueno, es que yo la leí así como a grandes rasgos, y me pareció súper interesante que empezaste como doctor, ¿no? Ajá, sí. Y entonces, ¿cómo fue que ahora terminas, o sea, hasta acá, ¿no? O sea, haciendo medicina, y después te fuiste, creo que a Nueva York, Sí. y abriste un restaurante, me parece, Sí, o algo sí, así. sí. Y entonces, Te o voy sea, a ¿cómo fue contar. que comenzaste? ¿Cómo fue que comenzaste? ¿Cómo fue que, bueno, para empezar, ¿cómo fue que dijiste, yo quiero estudiar medicina? Sí, bueno, Para claro. empezar. Yo soy médico de la Universidad Nacional de Colombia. Nosotros somos muy orgullosos de nuestra educación pública, de la Universidad Nacional. Nosotros la llamamos en Colombia la universidad. Entonces yo vengo de allí, digamos, donde no solo un espacio donde no solamente tú llegas a desarrollar conocimientos técnicos y científicos súper especializados en medicina, que así es, sino que además uno aprende del entorno de la universalidad que te ofrece esa nuestra alma mater. Digamos, fue fundada entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina, así fue como se formó la Universidad Nacional. Yo creo que no tiene tantos estudiantes como la UNAM, pero tiene ese espíritu. Y entonces, lo interesante es, digamos, de donde yo me formé, el Hospital San Juan de Dios, fue un hospital fundado en 1723. Es un referente importantísimo para la medicina en el mundo, y desafortunadamente podemos decir que lo fue porque fue cerrado al final de los 90s por la ley 100 de salud del ponente en ese entonces, senador Uribe Vélez, que destruyó la red pública hospitalaria y cerró ese hospital tan importante de referencia, donde nosotros sabemos que los norteamericanos desarrollaron la traumatología, pero es bien importante decir que iban al Hospital San Juan de Dios a entrenarse. Es un hospital impresionante, de referencia, lo fue para la cirugía y para la traumatología. Bueno, se cerró nuestro hospital emblemático que adoramos, y en medio de esas reformas al sistema de salud, yo me encontré, bueno, fui médico en el Catatumbo, en una zona rural que colinda con Venezuela durante 2 años. Fui también médico rural en comunidades de la Orinoquía, en Puerto Inírida. Después vine a hacer medicina en una sala de emergencias en Bogotá, en Chía, y pues me encontré con una situación que el criterio médico era reemplazado por un criterio digamos, de negocios, empresarial. Entonces me decían, tú tienes que ver
más pacientes por hora. Esto no está funcionando. Y esos medicamentos que estás formulando son muy caros, y estás pidiendo muchos exámenes. Entonces, el criterio médico se empezó a desvanecer y yo no podía con eso. Yo me había acostumbrado muy juiciosamente, como en la formación que tengo en la Universidad Nacional, claro, a escuchar al paciente, si era necesario estar 1 hora con mi paciente, estaba 1 hora con él. La historia clínica era lo más importante para llegar a una impresión diagnóstica. Entonces, para mí fue muy duro. Yo dije, no, yo no puedo con esto. Además, me gustaban las ciencias básicas. Yo hice un entrenamiento de 1 año en biología molecular de virus, digamos, pensando en que quería hacer neurociencias. Y dije, bueno, me voy a Estados Unidos. Y bueno, la situación de un inmigrante no es fácil. No. Se dio la necesidad y la oportunidad de emprender pues mi pequeña empresa, Terraza 7, en el seno de la comunidad más diversa de los Estados Unidos, en Jackson Heights, ahí entre Jackson Heights y Queens. Y bueno, ahí empezó, mi padre me decía, pero tú continúas con tus estudios, claro, vas a seguir la homologación. Yo, en 3 meses está todo listo y yo sigo, pero bueno, pasan muchas cosas, de hacer el lugar con mis propias manos, es bien artesanal. Cuando vayan algún día allá a Queens, a Nueva York, a Terraza 7, lo van a conocer. Es hecho con las manos, y después de 1 año, a puerta cerrada de estarlo construyendo, pues lo abro en el 2002, pero me empiezo a enamorar y a apreciar las expresiones artísticas de los inmigrantes que pasaban por allí, de la música cubana. Empiezo a conocer más del sincretismo religioso a través de la música cubano, bueno, también de la cumbia, y entonces descubro pues que primero Terraza estaba inmersa en una comunidad muy diversa, pero que la comunidad estaba autoaislada. Los mexicanos por un lado, los colombianos por otro, los ecuatorianos, y no había una interacción, y particularmente notaba que no había mucha participación política, no había representación de esas minorías que eran tan numerosas, y yo pensé que entendí de alguna manera que el autoaislamiento cultural, digamos, jugaba un papel en esa falta de participación, y falta de comunicación y falta de participación política. Entonces planteé pues la posibilidad de que Terraza fuera una plataforma para apreciar al otro, al mexicano. Entonces empezamos, bueno, a celebrar los días de los muertos y esas celebraciones. Digamos, los colombianos no conocían esas celebraciones, y bueno, bellísimos. Los sones jarochos y huastecos se volvieron importantísimos. Después maestros como los Vega o Zenén Seferino Huergo, bueno, maestros importantes de la cultura de Veracruz empezaron a expresarse allí, pero también pasó con lo peruano, con maestros que tocaban en Perú Negro, con el maestro Cotito, Juan Medrano Cotito de Perú Negro. También pasó con maestros colombianos, pasaron por ahí los gaiteros de San Jacinto, bueno, y así con muchas culturas empezaron a interactuar. Pero lo que me preocupaba era no simplemente hacer una reconstrucción, una recreación fiel de las tradiciones, sino que lo que buscaba yo era cómo hacemos para generar una cultura nueva, es decir, un diálogo entre nuestra memoria auditiva y la música contemporánea. Pues entonces empezamos a hacer improvisaciones de jazz con base en el diálogo con otros músicos tradicionales. Entonces nació, digamos, expresiones de jazz afroperuano, de jazz afrocolombiano, desde luego el Latin Jazz, que tiene un componente más cubano, ocurría allí, y empezamos a experimentar muchísimo, y se volvió un referente. Después de tantos años, Terraza en este momento tiene una Big Band. Cuando ustedes conozcan Terraza, van a decir, pero ¿dónde cabe una Big Band acá? Se volvió un referente para la música de Nueva York y para la música latinoamericana. Músicos de España, que vienen a hacer flamenco jazz, o de Argentina, de Japón incluso, vienen a tocar a nuestro jam session todos los domingos. Entonces es un referente, pero tenía yo una preocupación. Yo no puedo, como colombiano que ha sufrido, pues, que conoce que nuestra inmigración es bien compleja, yo no podía hablar solamente de la belleza de las también expresiones. es un lado oscuro, ¿no? Entonces dije, bueno, tenemos que visibilizar también la tragedia que está detrás del inmigrante, claro. Y empezamos a hablar de las causas primarias de la inmigración, del rol de los modelos económicos, de los tratados de libre comercio, del NAFTA en la inmigración mexicana, que la vivimos ahí en la Roosevelt. Entonces
empezamos a meterle más sustancia y hablar y hacer activismo de derechos humanos. Yo encontré, tuve un proceso de educación política en Queens, escuchando y viendo cuál era la tragedia de cada grupo. Y bueno, aquí el factor común son los modelos económicos, pero bueno, desde luego hay problemas como la trata de personas, el narcotráfico, la guerra contra las pero drogas. Todo eso es en base a los modelos económicos de cada país. O sea, finalmente esa es la principal razón de la cual se derivan los otros problemas, que son como la trata de personas y el narcotráfico y todo eso, porque todo el mundo busca dinero para vivir. Porque sin dinero pues no vives. Bueno, entonces, y la falta de participación política es muy claro. importante, ¿no? La violación de los derechos políticos, claro. que si no existieran no podrían imponerse esos modelos económicos. Sí, claro. Pero todo es en base al dinero. Regresamos que todo es en base al dinero y a la corrupción también. Porque el dinero se fuga a través de la corrupción. O sea, yo como dependencia a lo mejor dono, no sé, por decir un ejemplo, ¿no? $1,000, pero solamente $20 llegan a donde se supone yo destiné los 1,000, ¿no? O sea, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahí está. Y yo creo que es un problema que se repite en todos lados. Es un patrón. Es un patrón que se repite en todo Latinoamérica, e incluso en países también de Europa. Bueno, es que yo estudié migración, entonces yo lo que noté es que lo mismo pasa en Europa, ¿no? Todo el mundo trata de inmigrar hacia el norte porque los países del norte son los que donde hay dinero, donde hay, entre comillas, más dinero y los modelos económicos son mejores. Entonces mucha gente sale de África y sale de todo eso, y además también se les ve como mano de obra barata, ¿no? Porque al final pues no pagan seguros médicos, no pagan ese tipo de cosas, y entonces los inmigrantes van, trabajan, y si por ejemplo tienen alguna enfermedad o algo así, pues no hay manera como de apoyarles en ese sentido de pues, si te enfermaste, pero pues no tienes seguro médico y estás aquí legal y no vales, ¿no? O sea, por decirlo de una manera así muy fea, ¿no? Pero digo, al final es así, ¿no? Sí. Yo quería también comentar algo que en ese como proceso de aprendizaje. Bueno, yo tuve la posibilidad entonces de participar dando testimonio en el Congreso de los Estados Unidos en favor de la reforma de salud, porque eso fue una de las cosas que encontré, que teníamos, que yo me quejaba de Colombia, que es terrible, porque hay cosas que aclarar. En Colombia, digamos, Uribe dice, no, pero aquí aumentamos el cubrimiento, pero la gente, aún teniendo cubrimiento, no tiene calidad de servicio, no tiene acceso a servicios, tienen que esperar para una quimioterapia meses, entonces la gente se muere, y es importante, la gente se muere más por el problema de salud en Colombia, por no tener acceso a la salud, que por la misma guerra. Eso es claro entenderlo. Entonces encontré que en Estados Unidos había 50 millones de personas sin salud, y que el sistema era increíblemente injusto, y que si uno quería afiliar a un empleado, en ese momento me costaba $700 al mes por empleado, una cosa ridícula. Entonces pude ir a través de organizaciones locales a dar testimonio como un pequeño empresario inmigrante que estaba angustiado porque no podía brindarle seguro de salud a sus empleados. Yo quería tener un impacto positivo en mi comunidad a través de los negocios, de los pequeños negocios, y lo que fui a decir al Congreso de los Estados Unidos es que necesitamos una reforma de salud urgente. En ese momento lo que yo impulsaba era la reforma de salud con un plan público. Era una reforma bellísima con el plan público que iba a competir con los aseguradores privados y garantizar que los costos estuvieran abajo. Hay cosas buenas, pues eso es largo para hablar, de la reforma de salud de Obama, pero esa parte se retiró, que me pareció una gran pérdida, el plan público. Y bueno, esa fue una participación importante, y a mí me dio, eso fue como un trampolín para participar en otras luchas. Me empezaron a llamar, esa visión nos gusta, porque era de alguna manera un poco novedosa, es decir, un pequeño empresario, un empresario que está defendiendo derechos de sus empleados, derechos laborales, y entonces... Que además conoce, por ejemplo, tú que conocías el sistema de salud, el lado oscuro del sistema de salud, por ejemplo, de Colombia, pues me imagino que tienes una visión más amplia, porque sabes cómo se maneja tanto del lado bueno, porque tienes tu digamos, como tu formación ética de la universidad, pero al mismo tiempo tienes ese lado oscuro, ¿no? De cuando te decían, no, pues es que tienes que tener más pacientes y tienes que verlos, y sí sirve y no sirve, y le tienes que dar más atención médica que a por la edad, y etcétera, etcétera, ¿no? Me imagino. Sí.
y se dio la oportunidad de seguir. O sea, es curioso que vine a tener impacto en más personas a través de mi negocio de terraza en términos de salud pública que en el mismo Colombia. Es decir, la reforma de salud fue muy importante y después me metí en un proyecto que fue la búsqueda del día de enfermedad pago para los neoyorquinos, que fue una lucha por 3 años, donde yo iba al consejo de la ciudad, tenía entrevistas públicas así con Bloomberg, con el alcalde, con la portavoz del consejo que se oponía, Christine Quinn, que fue candidata a la alcaldía después, que se oponía al día de enfermedad pago. ¿Sí? Esa fue una lucha fuerte porque terminé siendo como la cara visible de los empresarios que defendían esto. Entonces me decía, pero ¿por qué lo defiende? Me decía Bloomberg, en público, las cámaras de comercio, pero ¿usted por qué está defendiendo esto? Porque está defendiendo además la elevación del salario mínimo. Entonces la situación era la lógica es elemental. Si yo defiendo la capacidad, digamos, la estabilidad laboral de la gente en mi comunidad y el poder de compra de los salarios en mi comunidad, pues entonces también el poder, la capacidad de consumir en nuestros negocios locales. La revitalización de nuestras localidades pasa porque la gente tenga estabilidad laboral y buen poder de compra en sus salarios. Esa fue la lógica. Entonces, estamos en una campaña de elevación del salario mínimo, estamos sentados con concejales, gente de la Cámara de Comercio, y el presidente de la Cámara de Comercio en ese momento, Jack Friedman, me dice, Freddy, pero políticas como la suya son las que sacan a las empresas de acá de Nueva York a New Jersey. Y le dije, mire, McDonald's y Taco Bell son las que más se oponían a la elevación del salario mínimo, todavía se oponen. Si McDonald's y Taco Bell se van de Nueva York, se van de Queens, nos haría un favor enorme a las taquerías de Queens, así que ese argumento no aplica. Ojalá pasara eso, porque además nosotros, los pequeños empresarios, podemos mejorar los estándares laborales o estándares de calidad o estándares ambientales más fácilmente que las tiendas de cadena, que las grandes corporaciones, a través de la regulación, digamos, de los sindicatos o a través de los comités de usuarios que se encargan de eso, de elevar la calidad de los productos. Y entonces es un daño grande el que nos han hecho las tiendas de cadena a los pequeños empresarios. También estuve involucrado en favor de la protección de la estabilidad de los pequeños negocios en distritos de negocios, porque la elevación de las rentas nos tiende a desplazar y eso abre espacio a las tiendas de cadena. Y así Nueva York se está volviendo un gran shopping center, un gran centro comercial extendido, sus calles. Y esa fue otra lucha importante. Ya esa no involucró ningún, líderes del Partido Demócrata, sino fue una lucha muy local que iniciamos ahí en Terraza, y era oposición contra 2 proyectos de la concejal demócrata con la que yo había trabajado en el pasado en otros proyectos por los inmigrantes. Este era el proyecto de construcción de un super mega centro comercial en el parque público de Queens, que iba a desplazar negocios locales, iba a afectar negocios locales, y además era parque público. Lo denunciamos y además ella dijo, bueno, y para disminuir el impacto de ese megamall vamos a organizar el distrito de negocios en la Roosevelt, vamos a hacer el distrito de negocios, le llaman BID, Business Improvement District, el distrito de mejoramiento de negocios más grande en Nueva York, sobre la avenida Roosevelt. Esos BIDs esos proyectos hacen es reemplazar servicios públicos que pagamos con los impuestos por, lo que es mantenimiento de la iluminación, de limpieza de las calles, servicios para el mantenimiento del área, se hace con recursos que vienen de un impuesto adicional sobre el valor de la propiedad. Entonces, y se hace un fondo para que lo maneje el BID. El BID tiene una comité directivo en el que están los dueños de las propiedades a lo largo de ese distrito de negocios. No mayoritariamente, no hay una representación importante de los pequeños empresarios. Entonces, ¿qué pasa? Desarrollan el BID, cobran un impuesto adicional, el dueño de la propiedad, para cubrir ese impuesto adicional sobre su propiedad, pues lo que hace es elevar la renta. Entonces, las rentas se disparan, se desplazan los pequeños negocios y entran las tiendas de cadena.
ese es un modelo neoliberal aplicado acá. Sí, claro. Sí. Bajita la mano. Perfecto. Oye, Freddy, tú como diputado de los Congresista. colombianos al exterior, como representante a la Asamblea, al Congreso colombiano, ¿estás consciente de que las necesidades de los colombianos en el exterior son muy diversas? Por ejemplo, no es la misma problemática los colombianos que viven, por ejemplo, en California, que los que viven en Nueva York, que los que viven acá en Montreal. ¿Qué diferencias ves entre las necesidades de los inmigrantes canadienses versus los inmigrantes colombianos en Estados Unidos? Sí, o en Europa. Bueno, digamos, un mecanismo bien importante que nosotros queremos desarrollar es como la figura de un defensor del inmigrante, que básicamente va a ser como la cabeza de los comités de usuarios o comités, digamos, de la sociedad civil que se organiza para, digamos, gestionar y promover políticas públicas en sus regiones. Entonces la idea es que en cada consulado haya comités de usuarios, gente organizada de la comunidad que dice, bueno, nosotros tenemos un problema específico, por ejemplo, en el cumplimiento de la ley de víctimas. No están llegando los préstamos beca para los estudiantes que vienen al exterior. Y hay una serie de complejidades, digamos. Por ejemplo, Europa, el tema del asilado político es mucho más importante. Digamos, consideramos que somos más o menos unos 5 millones de colombianos en el exterior y de asilados hay cifras que hablan de 500.000. O digamos, las oficiales dicen que son alrededor de 300.000, 350.000 asilados. Lo que pasa es que las cifras cambian porque una vez la persona ya adquiere la ciudadanía, ya sale de ese estatus. Entonces esas cifras cambian. Pero Europa, por ejemplo, es un continente donde la colombianidad, digamos, el tema de la migración ha sido más por causas de desplazamiento forzado y por pérdida, digamos, por violación de sus derechos políticos. Entonces es diferente y el tema de la ley de víctimas es mucho más importante allá. Entonces yo voy ahora a Europa y precisamente dos de los debates que se van a organizar en España, en Valencia y en Torrevieja, digamos, los ejes temáticos son básicamente derechos humanos, ¿sí? Pero es bien importante entender que las causas económicas son las que han afectado a la mayoría de los colombianos. Digamos que hay 500.000, pero serían 4,5 millones que han emigrado por los temas de falta de oportunidades. Entonces, pues yo creo que la visión que hay que tener es que tenemos que buscar dos cosas: mejorar las condiciones de vida, los derechos de los colombianos que vienen al exterior, que ya decidieron vivir acá. Por otro lado, trabajar en minimizar las causas de la migración que alimentan esa migración y cómo los colombianos que vienen al exterior, que han tenido unas oportunidades, puedan participar en el desarrollo económico y social de Colombia, desarrollo productivo, desarrollo científico, desarrollo tecnológico de Colombia a través de pequeñas empresas, de empresas tecnológicas. Por ejemplo, yo en mi propuesta hablo específicamente de empresas tecnológicas, de qué hacer para rodear a los científicos colombianos y darles oportunidades para crear empresas de farmacéuticas, por ejemplo. Sí, entonces, digamos que las políticas van inclinadas a eso, a mejorar las condiciones de vida de los colombianos en el exterior, a disminuir las causas de la migración y ver cómo generamos una comunicación para que el colombiano, que incluso decide seguir viviendo en Estados Unidos o en Canadá o en Europa, pueda abrir una empresa con facilidad, pueda incorporar una empresa. Yo he tratado de abrir un Terraza 7 en Bogotá y ha sido bastante engorroso. Duré 1 año y finalmente no pude, digamos, los trámites y es bien engorroso. Los problemas de validación de títulos. Digamos, la validación de títulos es de doble vía. Digamos, yo sé que, por ejemplo, en Canadá la población que predomina es de gente que viene a educarse, que viene a formarse, y muchos tienen el interés de poder impactar Colombia. Tenemos dos tipos yo sé que
Canadá es emblemática en el sentido de los derechos que tienen los inmigrantes cuando llegan acá. De ahí tenemos mucho que aprender. Pero digamos en la validación de títulos es de dos vías, es de cómo facilitamos que los colombianos que están que decidieron inmigrar puedan validar sus títulos en los países de acogida, pero eso es mucho más complejo, cada país, y cuando son federados la complejidad aumenta. Pero también yo hablo acá de la validación de títulos de los colombianos que están fuera, que estudió usted en Estocolmo, en Karolinska, radiología, y tiene dificultades para que le validen el título en Colombia. Eso ocurre, a pesar de tener una necesidad solamente en medicina familiar de más de 40.000 médicos para desarrollar la promoción y prevención, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Solamente 40.000 médicos, digamos, de medicina general, sin contar los especializados, es lo que necesita Colombia, y a pesar de eso hay barreras. El Ministerio de Educación no siempre hace las cosas fáciles para los colombianos que quieren retornar y para poder aportar eso al país, ese conocimiento, esa experiencia. Entonces hay que hacer control político a la Cancillería, control político al Ministerio de Relaciones Exteriores, control político al Ministerio de Educación. Pero hay una cosa que nosotros pensamos: para facilitar el cumplimiento de leyes que ya existen, como la ley de retorno, sería clave poder desarrollar un viceministerio de las migraciones que disminuya esa compleja interacción que deben tener tantos ministerios. Esa es una de las propuestas que resolvería un problema, el lentecimiento de la puesta en marcha de estas políticas. Entonces esa va a ser esa es una de las propuestas nuestras, el viceministerio de las migraciones. Y bueno, digamos que están esos tres ejes temáticos, ustedes los pueden ver en la página web de freddycastilblanco.com. Y de paso pueden recordar, pueden encontrar un curulado muy lindo que tenemos ahí en nuestra página web, donde les va a recordar que el número por el que tienen que votar es el 402, es Polo, marcar el logo del Polo y el número 402 en el tarjetón, por Jorge Enrique Robledo. El senador que nosotros apoyamos es Polo número 1, que es el senador más votado en Colombia y también en el exterior. Es el senador que ha sido nombrado por 6 años consecutivos por los líderes de opinión en Colombia como el mejor senador del país. Es un senador que es la punta de lanza de las denuncias de la corrupción, la de Odebrecht y otras tantas, en Colombia. Y entonces, pues les invito a eso, a ver la página web, para que vean en más detalle las propuestas, que son más extensas. Está entonces el tercer punto de los ejes temáticos, que es una carta para los artistas colombianos en el exterior. Desde luego, por mi experiencia, sé las necesidades que tienen los artistas colombianos en el exterior. Entonces ahí estarían los tres ejes temáticos: la carta integral del inmigrante y emigrante colombiano, que cobija leyes que están como sueltas en materia de derechos que tenemos que necesitamos allegar a los colombianos en el exterior. El segundo eje temático es la incorporación del talento colombiano y de los saberes en el exterior al desarrollo productivo de la nación. Y el tercer eje temático son los artistas colombianos, el apoyo a los artistas colombianos en el exterior. Sin embargo, hay un cuarto eje temático que no lo he puesto ahí todavía, y he pensado cómo definitivamente hacemos una lucha contra la corrupción. Digamos, Coalición Colombia tiene esa propuesta, y empieza la lucha contra la corrupción por cambiar a los mismos gobernantes que desde siempre, ¿no? Pero estaba pensando en propuestas que podemos hacer desde el exterior que son muy pertinentes, basadas en nuestra experiencia, y estaba considerando que en ese cuarto punto, ese eje temático contra la corrupción, yo quiero plantear una lucha contra la corrupción estructural encarnada en los modelos económicos. ¿Qué significa eso? El primero sería una ley. Obviamente esto tiene una altísima complejidad técnica, pero tenemos colombianos en el exterior muy preparados, economistas, gente de New School y de Harvard, y bueno, hay gente muy pila que seguro que me va a ayudar a desarrollar esto. Pero el primero es, en ese cuarto eje temático de la lucha contra la corrupción estructural, yo quiero plantear una ley contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales. Ese problema de los paraísos fiscales tenemos que ponerlo en la ley
y buscar acuerdos con otras naciones. Eso solo Colombia no se puede, desde luego. Ese tema, pero eso es largo para hablar, yo lo tengo en borrador por ahí. Y el otro es el de la búsqueda o generar una ley por el comercio justo, una ley marco que nos permita enfrentarnos en el momento de la necesidad de suscribir un acuerdo de comercio internacional, tener unos criterios bien definidos de cuál es digamos, las condiciones que debe tener ese acuerdo para el desarrollo productivo de la nación, el desarrollo de las manufacturas, el desarrollo de empresa, pero con altos estándares ambientales, teniendo en cuenta el calentamiento global, altos estándares laborales, altos estándares de calidad, y con una digamos, contratación transparente, la transparencia de la contratación para que no nos vuelva a pasar las cosas que nos ha pasado con las transnacionales como Odebrecht y tantas otras, Monsanto, Syngenta, DuPont, Nestlé, bueno, la lista era innombrable. Entonces ese era el cuarto punto y esa era una de las propuestas que quería lanzar hoy acá como primicia. Perfecto. Freddy, estas elecciones se llevan a cabo el 11 de marzo. Sí, en los consulados se puede votar del 5 al 11. Perfecto. ¿Cuál es el procedimiento? Platícanos como colombiano qué es lo que tienes que hacer para ir a votar entre el 5 y el 11. ¿Tú quieres acompañarnos? Bueno, porque es que el problema es que nosotros ya se cerraron las inscripciones para Congreso, para Cámara y para Senado, ya están cerradas. Entonces, los que no se inscribieron ya no pueden hacerlo. Era hasta el 11 de enero. Ahora solo para el 27 de mayo. Entonces ahora, pero sí se pueden inscribir para la presidencial, para el 27 de mayo, y lo pueden hacer hasta el, creo que es un mes antes, exactamente. Bueno, y suponiendo que estoy inscrito, ¿cómo es el procedimiento para ir a votar? Bueno, los que ya votaron en el pasado pueden venir a votar al lugar que siempre han escogido para votación, si es los consulados o mesas de votación que hay adicionales. O sea que Colombia pone mesas de votación en todos los consulados, ¿sí?, del mundo, y donde hay mayor concentración de colombianos, hay mesas adicionales como en New Jersey y en Queens, hay varias mesas. Sí, pero sí tenemos un problema de abstención grande, más del 90% de abstención. Y entonces, hablando de las votaciones en el exterior, sí, es grande, pero precisamente una de las propuestas para maximizar la participación política es instaurar el voto electrónico y el voto por el correo. Y bueno, y no solo el voto, sino la inscripción. Nosotros queremos, si pasamos al Congreso, vamos a plantear que exista esa ley que permita a la gente inscribirse en cualquier momento, que no haya límites para inscribir sus cédulas para votar, y de manera electrónica o por correo, ¿sí?, para ampliar esa participación. Yo creo que eso es una cosa clave, y desde luego pues comentarle a la gente, digamos, programas como el de ustedes permite a la gente hacerles entender de la importancia de esta curul, que sí puede beneficiar la calidad de vida de los colombianos que viven en el exterior. Fíjate, perdón que me meta, yo tengo unos amigos por ahí colombianos, les dije que ibas a venir y todos, ay no, sí, pero les da miedo. ¿Por qué les da miedo a los colombianos hablar con otro paisano, vamos a decirlo así, que está tratando de hacer un cambio? Sí, pero mejor no. Claro, no, yo te entiendo. Sí. Yo entiendo porque es que nosotros hemos estado en más de 50 años de guerra. Digamos, 50 años de guerra ahora, hablando de la guerra con las guerrillas, pero en el pasado, bueno, teníamos las guerras entre los partidos y, bueno, más atrás. Es un país en un estado crónico de guerra. Esto no es una guerra aguda de corto tiempo, sino que tiene secuelas, desde luego, sociales profundas, culturales. La gente también, digamos, el temor que la gente tiene a esa guerra, pues los hace susceptibles a discursos que los polarizan. Entonces, digamos, gente, yo voy a nombrar acá, debo nombrarlo, el señor, la derecha en Colombia, el señor Uribe Vélez, los que ganaron, digamos, en Colombia, el plebiscito por la paz lo ganó el no.
ustedes saben eso, lo hicieron con base en un discurso de estigmatización, ¿sí? que polarizó a la gente, y entonces la gente no está abierta al debate, sino que consume muy directamente estos discursos simplistas, fáciles, que le habla de ello, hay un peligro y yo le ofrezco la seguridad, ¿sí? Entonces, de alguna manera, las guerrillas han sido el alimento para la extrema derecha, para que Uribe Vélez diga, está este enemigo grave y yo les planteo la seguridad. Entonces, por eso, si se hacía la paz, pues se acababa su discurso, se desmontaba su discurso de la seguridad frente al miedo de la guerrilla, ¿no? Oye, entonces, Freddy, ¿qué te parece si invitamos a Ricardo Botero para que se sume a la mesa de debate? Jálate una silla por allá, Ricardo, y pásate para acá para que también platiques con nosotros, porque ya veo que estás así como nervioso. Y es que además son temas apasionantes. Entonces les recuerdo a nuestros amigos del auditorio que este 11 de marzo hay elecciones para elegir al diputado 166 al Parlamento colombiano, a la Asamblea de Representantes de Colombia. Y bueno, pues está aquí Freddy Castiblanco, que no dudo que va a ser un buen diputado, y además te recomendaría que tu partido buscara que fueras nombrado como representante, como diputado al Parlamento Latinoamericano, y pudieras trabajar en leyes marco, en el Parlatino, que es un parlamento conformado por 22 países de América Latina, y del cual Colombia forma parte, y sería extraordinario que fueras diputado tanto a la Asamblea Nacional como al Parlamento Latinoamericano. Con tu gran experiencia sé que podrías aportar muchísimas cosas muy valiosas, Freddy. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Ricardo Botero aquí a la mesa de debate. Él es monrealés, y bueno, bienvenido. Pues nada, muchas gracias a Latitud 45, a ustedes, muchachos y muchachas. Tú no tienes miedo de salir, no, yo voto por esto. No, pues es que estamos en esto desde que nacimos, porque nos criamos en Colombia en unas dificultades de la política, y aprendimos que a pesar de la manera como nos han enseñado, que nos habían dicho que siempre la política es de bandidos, la política es solamente para ganar plata, pues había para ganar dinero. Para político, sí, ya habíamos hablado del tema. Cuidado, porque pero sí te nos puedes dimos cuenta demandar. que sí se podía, sí, la política era un asunto también de gente decente, de gente que podía con buenas ideas transformar esa triste realidad de la que hacíamos Invítale un parte. café. Y pues nada, yo tomé esta decisión desde muy joven, desde mi adolescencia, entrado en la universidad, con la gran fortuna de tener como uno de nuestros líderes y mentores a Jorge Enrique Robledo, el senador más votado de los últimos años en el departamento colombiano, que hace parte y es la cabeza visible de la oposición al modelo económico, a la crisis que estamos, el que ha puesto sobre la mesa los debates importantes, y que le ha declarado la guerra a la corrupción, y el que ha dicho que si necesitamos transformar nuestro país, lo primero que necesitamos hacer es dejar de votar por los mismos y cambiar esos mismos con las mismas triquiñuelas, con las mismas políticas de los últimos 50, 60, 70 años que nos han mal acostumbrado a ellas, y por eso es normal que la gente tenga miedo a hablar de política y que digan, no, esto no sirve para nada, las cosas nunca van a cambiar, porque llevamos tanto tiempo viviendo de lo mismo, sí, que la gente no tiene que miedo. Más bien como Perdieron que no la es medio, esperanza. ¿no? Como que perdieron la esperanza, Perdimos la no esperanza. es miedo. Pero mira Como que aquí hay un valeroso Sí, que se está colombiano alejando. que ha pasado una trayectoria increíble, como ustedes la han escuchado, como cientos de las personas con las que estamos en este bello proyecto que ahora tiene una alianza muy importante, y yo quería como destacar eso. Es decir, el Polo Democrático es un partido de la izquierda democrática que desde su principio de fundación hacia un poco más de 10 años dijo que íbamos a declararle una lucha por cambiar las estructuras económicas de nuestro país, por defender nuestra soberanía nacional, alimentaria, por definir cómo queremos ser para nosotros mismos, por nosotros mismos, respetando los derechos de las minorías, respetando los derechos de todo el mundo, y pues, por supuesto, en una transformación de Colombia, y diciendo que la vía por la violencia no es una vía para llegar a los cambios que necesita el país. Con eso rompemos
con esa estigmatización de que si se es de izquierda perteneces a X o Y grupo armado. Nosotros vivimos eso en carne propia de que nos señalaban, pero toda nuestra política ha sido de frente, transparente y directa. Y han sido años de muchos vaivenes, construcciones, y llegamos en un momento crucial de tener una alianza muy bella con otro partido que se llama el Partido Verde, el Partido de la Esperanza, de gente joven que quiere transformar con sus ideales, con sus bellas iniciativas, y encontramos también un movimiento de ciudadanos que se llama Compromiso Ciudadano, que tiene como cabeza visible a Sergio Fajardo, que fue alcalde de Medellín. También fue gobernador. Cambió de Medellín, Antioquia, ¿no? el Medellín que conocemos nosotros por unos referentes del pasado que vamos a cargar con ellos toda la vida, pero pues ¿qué hacemos? Esa es nuestra historia. Pero Sergio Fajardo fue capaz de cambiar esa percepción del Medellín de esa época a un Medellín moderno, progresista, incluyente y bello además, y que la belleza también es para los humildes. Y también fue gobernador de Antioquia y como todos los políticos. ¿No? Exacto, y es un matemático que entiende la política desde una visión matemática, como un médico entiende la política, como un antropólogo como yo entendemos la política. Y pues estamos trabajando en esto desde hace mucho y tenemos a Freddy como nuestro candidato, que los colombianos que vivimos en el exterior podemos elegir el 11 de marzo, y lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Las personas que tengan su cédula inscrita en los consulados se deben dirigir al consulado. Allá le van a proporcionar 2 tarjetones, uno para elegir el Senado, y allí pues estamos pidiendo el voto nuevamente por Jorge Enrique Robledo. Simplemente hay una parte donde están los logos de los partidos y tú haces una X en el logo del Polo Democrático. No están los nombres ni las fotos. Y no hay nombre ni fotos, nuestros tarjetones son especiales, y luego marcas el número del candidato. En este caso, Jorge es el número 1, entonces va a ser muy fácil. Encuentras un logo y marcas el número 1 que está allí. Y para el caso de Freddy, te van a entregar otro tarjetón para la Cámara de Representantes, porque nuestro sistema político es bicameral, Cámara Alta y Cámara Baja. Esta es la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, que es representación territorial, y allí tú escoges el logo del polo y vas a escoger el número 402, y así estás votando directamente por Freddy. Entonces, es un procedimiento muy sencillo. Del 5 al 11 van a estar abiertas las votaciones en los consulados para facilitar esa tragedia que tienen muchos colombianos que viven fuera de Montreal, en nuestro caso, que viven en la provincia y que no van a tener un lugar cerca a ellos para que se pueda votar. Lamentablemente van a tener que desplazarse a Montreal para poder hacerlo, que entre las cosas que facilitar la abstención no es porque la gente no quiera tampoco, es que a veces no existan los medios y probablemente, perdón, y termino con esto, y probablemente la clase política no está interesada en transformar esos medios, porque es que aumentar la participación para ellos ese es su talón de Aquiles, su talón de Aquiles, y ellos saben que lo están haciendo, y aumentar la participación es una estocada para ellos, porque saben que la gente que piensa de manera diferente, que quiere hacer cosas diferentes, pues sí, nunca va a votar por ellos. Perfecto. No, es que mira, yo tenía aquí yo les había hablado a varios colombianos, tengo varios amigos, dije, vayan, aunque sea, viéntenle piedras, yo ahí coopero con una caja de jitomates, pero que te escuche, pero ninguno vino. Bueno, pero nos están siguiendo, ya tenemos que nos están siguiendo por nuestra página. Tenemos una página web, Facebook aquí en Canadá, que se llama Colombianos en Canadá con Robledo, desde donde estamos promoviendo la campaña de Freddy y de Jorge Enrique, y tenemos cientos de gente que está activa en las redes sociales promoviendo esto, el sano debate, poniendo aquí están nuestras ideas, aquí estamos avanzando, cero calumnias hacia los otros. Nosotros no respondemos a la grosería, a la calumnia, porque también la política a veces mucho, pero hasta aquí. Quiero decir algo sobre la estigmatización y los jitomates. Y es que, pues precisamente, pues yo por eso estoy viniendo acá y estoy yendo mañana a Barcelona, después me voy a Valencia, a Torrevieja, me voy a Ginebra, a Lausana, a Londres, a París, a hablar con la gente, a encontrarme con la gente. Y yo entiendo, ¿no? Yo entiendo por ese sufrimiento tan largo de los colombianos y el no tener una cultura política desarrollada que digamos, asuman esas estigmatizaciones como ciertas, pero los estoy invitando a que nos sentemos a hablar de persona a persona. Yo les voy a contar qué he hecho en la vida, qué ha hecho Jorge Enrique Robledo, qué busca Coalición Colombia, cuáles son las propuestas,
Y una de las estigmatizaciones que me parece bien importante destacar es que nosotros en la izquierda democrática no creemos en el mercado y queremos acabar digamos, a las empresas. Jorge Enrique Robledo y yo, por ejemplo, somos un emblema de la lucha en defensa de las empresas. Eso es bien importante entenderlo, y que nuestra crítica a los tratados mal llamados de libre comercio no es otra sino porque creemos que el comercio internacional es importante, pero debe hacerse de otra manera, no como se ha planteado. ¿Por qué? Porque el objetivo de los tratados internacionales es aumentar la competitividad y para que, regulados por los movimientos sociales, las empresas generen productos cada vez de mayor calidad, con mejores estándares ambientales, ¿sí? Con mejores estándares laborales para que los trabajadores puedan comprar esos productos, que es lo ideal en una clase media, ¿no? Pero que cuando yo promuevo los monopolios, que es lo que hacen los tratados de libre comercio, como el Trans-Pacific, el TPP que se quería aprobar, cuando se promueven los monopolios, tú estás restringiendo la cantidad de empresas que en últimas van a participar en esa competencia, entonces restringes el mercado. Nosotros lo que queremos con un mercado competitivo, o sea, para que el mercado sea competitivo, es que existan empresas de todos los tamaños, pequeñas, grandes, medianas. ¿Y por qué las pequeñas? Yo quiero decirles, ustedes tienen que saber esto porque además tenemos las estadísticas, tenemos las pruebas científicas. La empresa pequeña en Estados Unidos genera el 67% del nuevo empleo al año. Es decir, a pesar de los tratados de libre comercio que han desindustrializado los Estados Unidos, la empresa pequeña está generando trabajo, es la que sostiene el trabajo en los Estados Unidos y en todas las naciones desarrolladas, incluso en las que no están totalmente en desarrollo. La pequeña empresa es la generadora de riqueza. Segundo, el aporte en ciencia, tecnología, ¿sí? El ingenio, pues, de la pequeña empresa es mucho mayor que el de la gran corporación. Sabemos en Estados Unidos que el número de patentes que genera una pequeña empresa por empleado es de 16 veces mayor que el de la gran empresa. En sótanos se han generado maravillosos descubrimientos que después, por falta de financiación, una gran corporación simplemente toma esa patente y la explota, pero el ingenio se desarrolla en la pequeña empresa. Entonces ese es un motor de desarrollo, de riqueza. Por eso nosotros defendemos la pequeña empresa y los tratados de libre comercio, al favorecer los monopolios, restringen la competitividad y el comercio internacional. Entonces nosotros sí queremos comercio internacional, que quede claro, nosotros en la izquierda democrática, pero no ese, porque ese no sirve, sí, está demostrado que no sirve. Eso por un lado. Y bueno, podríamos hablar un poco de cómo el articulado del TPP, del Trans-Pacific Partnership, del Tratado de Comercio entre 12 naciones del Pacífico, era un tratado que estaba escrito para digamos, eliminar la participación de los movimientos sociales precisamente en la regulación de ese mercado y de la calidad de los productos que uno quiere. ¿Cómo? O sea, es una restricción a la democracia. ¿Cómo? Suplantando, digamos, el mismo articulado suplanta a la rama legislativa de las naciones, porque ese articulado fue escrito por 600 representantes de corporaciones, abogados y lobistas, escribieron ese articulado y después tenía que votarlo Estados Unidos en fast track, ¿sí? Sin leerlo. Era además ilegal leerlo. Yo no sé si ustedes saben que los congresistas no podían ni siquiera permitirle leer a sus asistentes el articulado. Eso fue, a ver, ¿yo por qué sé todo esto? Pues en Jackson Heights hicimos un evento con el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y hablábamos de ese secretismo. Él desde luego fue asesor y conoce detalles de ese articulado, pero ese articulado buscaba más bien restringir la participación de la gente. Entonces yo les digo que reemplazar a los legisladores, porque lo escribieron unos CEOs, unos gerentes, unos presidentes de corporaciones y sus asesores, y por otro lado buscaba que una corte internacional
estuviera por encima de las cortes nacionales, de tal manera que cuando los sindicatos o las asociaciones de usuarios o los ambientalistas presionaban a sus legisladores para que se generara una ley, por ejemplo, que elevaba el salario mínimo o que aumentaba las regulaciones para que los alimentos no estuvieran contaminados o para que, por ejemplo, en el empaque dijera que este es un transgénico, ¿no? Para que ningún movimiento social y ninguna ley de un Estado pudiera afectar las ganancias futuras de estas corporaciones. Entonces ellos querían generar una corte internacional que iba a demandar a los estados que generaran leyes que afectaran sus intereses o sus ganancias futuras, ¿sí? Es bien importante entender cómo ese Trans-Pacific, ese TPP, es emblemático en el sentido de cómo las corporaciones transnacionales quieren cooptar todas las ramas de los poderes públicos y es por lo tanto antidemocrático. Entonces, bueno, nosotros estamos promoviendo desde luego el comercio internacional justo.